Vivimos en una era donde todo debe hacerse más rápido, más optimizado, más productivo. Cada nueva aplicación, nueva herramienta, pues siempre promete lo mismo. Ahorrarle tiempo, simplificar tareas, hacer más con menos. Pero, ¿y si nuestra obsesión por ser productivos en realidad nos atrapa en un ciclo infinito de falsas eficiencias? ¿Y si estamos automatizando problemas que en realidad no existen? En este episodio de Codefreeze, vamos a desmontar el culto a la productividad. Vamos a explorar cómo el software que promete agilidad y eficiencia puede consumir en realidad semanas solo para configurarse y cómo muchas soluciones digitales no resuelven absolutamente nada. Básicamente es cómo correr más rápido, pues no sirve de nada si no sabemos hacia dónde vamos. Bienvenidos una vez más todos ustedes a CodeFreeze, el podcast de CodeMinds. Recuerden que pueden seguirnos siempre en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que a ustedes se les ocurra, ahí lo pueden conseguir. Pueden hablar en Discord y comentarnos aquí abajo en los comentarios. Esta semana tenemos la grandiosa participación de Víctor y de Alessandro. Saludos chicos. Por allá. Eso, Y bueno, sí, como les comentaba al principio del podcast, este, queríamos hablar de un montón de cosas que se pueden ver pues en el software, en materia tecnológica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo pongo ahorita una aplicación que me ayuda a hacer tal cosa, me van a tirar Google, bueno, Google me va a tirar 1500 aplicaciones y todas tienen un montón de cosas y pues se hace un montón, pero a la vez no se hace nada. ¿Qué quiere decir esto? Software que nos ahorra segundos, pero en realidad nos cuesta semanas. Por lo menos nosotros aquí en CodeMinds podemos dar fe de eso. Una de las cosas que nosotros habíamos querido implementar, por lo menos Víctor y yo, creo que Alessandro nunca vio el proceso, por dicha, era tener algún tipo de Learning Management System, y probamos con varios, probamos con Moodle, probamos con Q10, probamos, había otro, no recuerdo el nombre, pero, o sea, yo recuerdo que Moodle, cuando lo instalamos, o sea, en realidad sí fueron semanas y realmente habían cosas que había que seguir configurando en el paso porque nos dábamos cuenta que no estaban configuradas. Entonces, bueno, y esto es solo por dar el ejemplo, por lo menos que yo conozco en carne viva, que sé que Víctor también, pero o sea, de esto hay un montón de aplicaciones, hay un montón de cosas que usted las abre. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando quiero editar un video y ahora que está de moda salía DaVinci y tiene tanto que no sé cómo hacerlo, aunque ustedes no lo crean, terminé editándolo. ¿Cómo es que se llama la aplicación esta de Windows que trae por Movie defecto? Maker. Movie Maker. No, no, Movie Maker era, pero es que ahora hay otro. Como el Eh... clip editor o una hora así. Ay, pero es que era más sencillo, o sea, es como cuando usted entra a un avión y ve el montón de botones y usted lo que dice es, madre, yo quería, no sé, manejar la casa, madre, o sea, no sé qué hacer aquí. Entonces, ¿les ha pasado, chicos, con este tipo de aplicaciones? Sí. Clipchamp, Microsoft Clipchamp. Clipchamp. Ok, Es el nuevo bueno, es Movie que Maker. yo siento que ahí hay como una serie de cosas. Vamos a ver, hay una diferencia entre querer editar un video y querer nada más hacer un par de cortecillos a un video simple. Por supuesto que vos no necesitas DaVinci o no necesitas Premiere si lo que vas a hacer es cortar un par de cosillas, meterle ahí un par de cosas y listo, estamos de acuerdo. Pero obviamente una herramienta especializada es para un trabajo especializado. Yo donde he visto más este tipo de cosas es no en software que requiere mucha configuración porque después da un resultado, como por ejemplo nosotros tuvimos que configurar mucho este Q10 para poder hacer lo que nosotros queríamos, pero después nos dio pues específicamente lo que queríamos que hiciera, ¿verdad? Y ese era el punto detrás de eso. Eh, yo lo veo más desde el punto en el que el culto a la productividad es más bien centrado a dos cosas. Lo que nosotros codificamos cuando estamos programando
y los procesos bajo los cuales se implementa un trabajo que lo que hace es hacer todo más largo e innecesario de lo que tiene que ser por medio de burocracia. Y que ese mismo culto es impulsado por una serie de industrias que crean un problema para vender una solución. Por ejemplo, yo he visto equipos de software de plataformas de uso mundial. Yo no sé si ustedes aquí conocen CurseForge, por ejemplo, que ya ha pasado por muchas manos, pero en mis tiempos, cuando yo trabajaba en CurseForge era de Curse. Y era una plataforma donde paquetes de plugins de mods de GTA V, bueno, de GTA, paquetes de mods de Minecraft, paquetes de texturas, add-ons de World of Warcraft, de un montón de cosas, eran hosteados por millones de personas. Millones, eran millones de usuarios con una necesidad de tener una estructura para suplir un sistema que tenía que estar 24/7 funcional para millones de usuarios. Pregúnteme si alguna vez nosotros ahí tuvimos un stand-up. Pregúnteme si alguna vez nosotros tuvimos un velocity chart. Pregúnteme si tuvimos un burn down chart. Esa empresa fue consumida por Twitch por su éxito, no por su fallo. Fue comprada por lo exitosa que era. Y todo lo que ellos hacían, nada de lo que se trabajaba era por medio de esta metodología. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted lo que tiene es un sistema para crear un par de etiquetes, un Jira, un Trello, ahí sencillito, vos no puedes llegar y decir, te cobramos $15 por usuario por mes. O si es el paquete Enterprise, $50 por usuario por mes. No, eso viene detrás del culto de la productividad que usted está mencionando. Ay, es que tenemos que tener burnout charts y velocity charts y Kanban boards y esta vara y retrospective boards y esto y esto y esto, Pero esto es que, otro. pero es que Entonces por ahí crea va lo ese que yo digo. software bloated, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, vea, y a mí me ha pasado, usted que ama WordPress y que yo en serio lo amo, a mí me ha pasado con más de una A vez mí no me que levante falsos. Hazme el favor y no me insulta. me ha pasado más de una vez que tal vez uno llega o sea, eso que usted quiere hacer un proyecto rápido y veo un template que dice, "Mae, ya trae esto, ya trae esto, ya trae esto. Eh, y yo me siento a configurarlo y configuración y configuración y configuración. Oiga, al final termino haciéndolo yo a pata porque me resulta más fácil que configurarlo. Y, o sea, y yo entiendo lo que usted dice. Lo que pasa es que sí, va por ahí también, por ejemplo, el que tiene tanta vara que no soluciona lo que yo ocupo. O sea, yo quiero que haga esto y ojalá que traiga esto, esto y esto. Pero si no tengo una forma de que suceda rápido, fácil, puede ser como a mí me ha pasado infinidad de veces que simplemente llego y lo dejo botado. Y digo, "Mae, ¿sabe qué? O Es, sea, si me hubiera puesto a hacer esta vara desde cero, desde el principio, ya lo tendría hecho. es Y que esta vara no está ni a la mitad de la esa es la otra configuración. parte, el culto de la productividad y la obsesión, que como se ha permeado en el desarrollo de software. Por supuesto que hoy en día ofrecen un plugin de WordPress, ofrecen un framework bueno, un framework, una librería visual que le hace a usted todo, porque usted le da demasiada pereza entender cómo funciona y prefiere gastar tiempo configurándolo. Pero entonces esa librería opinionada, ese Con la plugin promesa de que es opinionado, rápido. eso por un lado, pero pasas arreglando problemas de configuración, código mal hecho, estilos de basura que siguen creciendo, pero ¿por qué eso sigue pegando? Yo creo que eso ya no cabe en el culto de la productividad, o tal vez sí. Eso es porque hay una combinación de personal de management y personal técnico que hoy en día simplemente es demasiado ignorante para entender cómo hacer un pedazo de software de verdad. Entonces, el personal de management no entiende los pasos que hay que tomar para arquitecturar bien un sistema. De hecho, hay una empresa en la que yo recientemente dejé de trabajar, en la que a mí me regañaron que porque cuando llegamos al final del sprint, lo único que tenía para yo mostrar era un menú, una barrita arriba y un par de botones. Y yo me les volví, yo les dije, ustedes no saben de lo que están hablando. O sea, ustedes entienden que mi trabajo en este sprint, tal vez ustedes no lo sepan, era arquitecturar el sistema completo para que un equipo completo lo trabaje con un estándar. El trabajo me lo
piropeó el lead developer y la rapidez con la que se hizo para que esa estructura quedara, mae, pero quedó preciosa, mae, es de las cosas más bonitas que yo he hecho, pero ahí tenías un personal de management diciendo sus estupideces. Y por otro lado, tenés un montón de desarrolladores que en su vida jamás han creado un componente visual, pero ni una ventana modal, ni un botón sin tener material, sin tener bootstrap. Entonces son un poco de inútiles que dicen, no, es que se gasta mucho tiempo haciendo eso. Bye, excepto por un date picker y excepto por un tree view recursivo, todos los elementos que usted utiliza, grids, botones, modales, dropdowns, autocompletes, yo hago cada uno de esos en un par de horas, si me dan el tiempo para hacerlo bien. Propietario y con control completo. Pero no, es que lo que pasa es que no podemos invertir tiempo en eso. Sí, después estamos todos invirtiendo tiempo en otro poco de estupideces, arreglando problemas, arreglando incompatibilidad, nuevas versiones que cambian las varas, migraciones súper complejas porque nuestro código es un poco de piezas de Lego que no calzan entre sí, como que usted agarre piezas de Lego y piezas de Kogo y empiece a tratar de pegarlas. Mae, así es como el software lo hacen ahorita y es increíble la, la estupidez con la que tanto desarrolladores como personal de management han tomado un camino directo siempre a hacerlo así. ¿Por qué? Porque obviamente sale un montón de cosas visuales como ese manager estúpido que prefiere ver algo visual a algo bien estructurado porque sale más rápido algo para ver. Y claro, Algo para como presentarle al dicen ahí, cliente, a la gente básicamente. no le importa, a la gente no le importa tu framework, no le importa tus estándares, lo que le importa es que le sirva y que se vea bonito y que el botón sea el color que ellos querían. Sí, pero vos como empresa de software, lo que tal vez esa filosofía no toma en cuenta es que el tiempo y el costo que usted le da para escalar y mantener ese sistema con el tiempo se va poniendo más difícil si usted no toma las precauciones adecuadas al principio. Y nadie hace esto. Nadie. En ese proyecto yo tuve la capacidad de inferir en cómo íbamos a hacer la arquitectura inicial y aún así me metieron en MUI y empezamos a trazarnos desde un principio por culpa de las cochinadas de MUI. Inclusive yo, adelantándome al hecho, yo dije, mae, las barras de MUI son tan tontas que de hecho aquí hay un dropdown que yo hice y lo hice más rápido y con menos código que el que MUI te pone a hacer. Y ahí estaba, el dropdown funcionando perfecto. Entonces, ese es el problema que se tiene con estas varas. Wow, sabes que a mí cuando yo trabajaba en Accenture, a mí me pasaba que Accenture a todo el mundo le vendía el tema este del CSMS, o ¿cómo se llama esto? Esta vara, que es CMS. como WordPress también. El CMS de Adobe. Ah, Eh, AEM. mae, mae, que honestamente yo no sé cómo hay gente que sabe de eso porque, o sea, no hay forma de aprender, mae, de ninguna forma a menos de que usted lo tenga, mae. Si usted lo tiene, tiene que pagar como $2000 mensuales, mae. Uno Y es como una persona. porquería de sistema. En realidad no es una porquería, es que eso es a lo que iba, mae. O sea, cuando yo estaba trabajando, cuando nos pasaron del CMS que nosotros usamos, que ya todo el mundo lo manejaba como un chicle, al AM, mae, el AM fue hecho literalmente a la carrera, mae, y entonces era un desmadre, mae, porque, o sea, la idea del CMS es que usted haga como templates o haga como estructuras que usted puede ir reutilizando en la página para nada más cambiar el contenido, ¿verdad? O sea, Uh -huh. sencillo, creo yo, ¿verdad? Sí, es una vara Pero de vieras que paquete. sí. Lo que pasa es que el AM vos lo configurás. Vos haces ciertas cosas y entonces, dependiendo de cómo vos lo configures, queda algo bien hecho, queda hecho un despiche, mae. Entonces, yo recuerdo que cada vez que había que hacer una página, mae, siempre había que hacer o sea, había que hacer como quien dice todo desde el fondo hasta adelante, porque, por ejemplo, si queríamos hacer una página con X cosa, había que llegar
este no se podía utilizar porque este estaba configurado de cierta forma, entonces había que hacer otra configuración específica para eso. Entonces todo eran especificidades, no habían templates, no había nada más, entonces era un desmadre. Claro, Y es exactamente eso mismo. pero es que ese es el punto. El punto es que esas herramientas no son para software de verdad, porque son herramientas que te definen una base que se supone que vos seguís y te acomodás y sí ofrece customización, pero obviamente no te lo van a vender así porque si no, no se vende. Lo que no te dicen por debajo es que esa customización en realidad tiene una deuda creciente técnica que empieza a causar un montón de problemas y que además los códigos predispuestos y los códigos basura que meten te intruyen en hacer esas cosas, en el punto en el que vos decís, madre, pero ¿qué es esta porquería? Yo quiero poner un padding aquí a la derecha y el man no me responde, y es por todo el código basura. Entonces, no es que la herramienta sea mala en el sentido de armar eso, si vos vas a armarlo como un rompecabezas y no va a tocarlo customizado, es que llegan las empresas, lo compran y después quieren customizar. Y ellos te venden customización, pero y todos los desarrolladores que a mí me dicen que trabajan con AEM y que tienen mucha experiencia, me dicen que es una porquería porque la gente quiere customizarlo de maneras que no son para no es la customización base o real que ofrece AEM. Entonces hay que caerle encima a AEM. Y si tenés que caerle encima y generar más trabajo, más código, más parche, entonces ¿para qué carajos compraste vos AEM? O un CMS en general, no hablemos solo de AEM. Vean, viene el dato curioso. Dice un estudio de Beta Breakers, un estudio de Beta Breakers destaca que la automatización de pruebas requiere una inversión inicial significativa en herramientas, marcos y capacitación, lo que puede no ser rentable para proyectos pequeños. ¿A qué voy con esto? Que volvemos al punto, queremos automatizar, queremos ser más funcionales y todo, pero la capacidad de pago de la gente pequeña, digamos, está totalmente fuera. ¿Qué es lo que vos decís? La gente grande que le vende a los grandes, ¿verdad? Y de cuestiones como la automatización, bueno, básicamente todo, queda atrás. Esto, el link, igual como siempre, se los dejamos ahí. Isaac les pone los datos bueno, en En el el coso. video, Excelente. en el coso. Ahora, Vos sabes dice, que, antes de que sigas, vos sabes que el arquitecto web de cuando yo trabajé en Wind River, que es de los más bravos que yo he visto en conocimiento, ese mae es impresionante lo que sabe. Dice, mae, la mayoría de la forma en la que la gente hace testing, no todo el testing, porque obviamente automatización de testing es algo bueno cuando sabes cómo hacerlo. Disclaimer, nadie sabe hacerlo. Pero él dice, la mayoría del testing que hacen y el test coverage existe porque los programadores son demasiado brutos como para hacer las cosas bien hoy en día. O sea, eso existe porque los cerebros se han reducido. Básicamente me lo dijo de esa manera. Este es un MAE que las estructuras que el MAE hace son limpiecísimas. Que cuando el MAE te dice, MAE, vamos a meter este testing, MAE, vos decís, claro, tiene todo el sentido. Pero este MAE llega y se queja de todas esas estructuras porque literalmente en su experiencia, en sus 40 y pico de años ya, el MAE que ha hecho programas pequeños, programas gigantescos, varas grandísimas y enterprise y startups, viene y dice, eso es solo para la gente que es demasiado estúpida para no tener la lógica adecuada para programar bien. Es que hay codificadores que son el 99% de las personas, sí, y hay desarrolladores. Y la gran mayoría de personas, sí, claro, tiene toda razón, y no se dan cuenta de que ellos son de los que estamos hablando, de los codificadores. Personas que saben seguir instrucciones y luego simplemente transferirlas a código. Pero una persona que sabe con buena lógica llega, hace ciertas cosas, pone un poquito de testing a ciertas otras y crea sistemas y sí, puede haber mucha automatización de testing conforme el sistema va creciendo, pero siempre tiene una razón de ser en la cual vos testeas como un medio, no como un fin. Y la gran mayoría, en especial los más que defienden test-driven development, hacen del testing un fin, no un medio. igual de eso, vea, yo me atrevería a decir que no toda la culpa, no estoy quitando responsabilidades, pero me atrevería a decir que no toda la culpa es solamente de los que ponen a hacer esos proyectos. Es algo que vamos a hablar, creo que en el último punto. Vas a ver qué bonito a lo que llegamos. Ok. Ahora, pasando un poco la página.
Yo en lo personal siento que, como dice la pregunta, ¿estamos resolviendo problemas reales o inventados? ¿Realmente es una pregunta o una excusa para hacer otro app? O una integración o cuestiones de este tipo, realmente las cosas que tenemos en este momento pueden funcionar como están ahora. Obviamente no estoy hablando de todo en todos los ámbitos, pero estoy hablando de algunas cosas que a mi parecer ya funcionan y hey, se le inventan más problemas. ¿Que haya el qué? Incluso, ¿ah? ¿Que haya el qué? Ey, sí, entra también. O sea, a lo que voy lo que quiero explorar ahorita es básicamente eso, cómo hay muchas veces problemas que en realidad no son problemas. Y te voy a poner un ejemplo. En, cuando pucha, se me fue. Bueno, es que estaba pensando en cómo decirlo, pero en esa hora que yo googleo letra por aquí y por allá. La cuestión es esta. Hay problemas que en realidad no son problemas, siento yo. Te voy a poner un ejemplo. Y es algo que yo siempre he odiado. El tema que usted y yo lo hemos visto, el tema de los timesheets. Yo en lo personal, mae, al día de hoy, sigo sin entender, por ejemplo, por qué yo necesito un timesheet. Y O sea, ¿por para qué tengo que llegar mostrar las un horas que has viernes y es... trabajado, mae. Jay, mae, o sea, yo no conozco a nadie nunca que haya dicho, no, mae, es que yo solo trabajé 2 horas, mae, entonces solo puse 2 horas. ¿Y Pero qué, es qué pasa que, en ese? pero es que tenés que poner las horas que has trabajado. Ese es el punto, mae. O sea, por ejemplo, han creado un montón, yo conozco infinidad de software de esa vara, ¿verdad? De Y lo quieren cobrarle a Clockify. los monigotes que lo compran, mae. Mae, porque esas cuentas empresariales no son baratas, mae. No. Cobran un pichazo de harina, mae. Como $30 por usuario y son como 1500 personas. Saque cuentas, mae. Entonces, realmente y más, por ejemplo, estoy hablando obviamente en el área tecnológica, yo no estoy hablando en otras áreas, pero por ejemplo en el área tecnológica, donde nosotros más de una vez hemos hablado y que ya es un tema recursivo y súper añejo en este podcast, Recurrente. o sea, tecnología trabaja mucho por objetivos. Entonces, ¿por qué putas necesito un timesheet? ¿Por qué me está, o sea, y es que vuelvo al punto, se convierte en un problema. Porque si el viernes a las 11 de la noche usted no ha enviado ahí que trabajó todos los días 8 horas, más es una bronca. Entonces, yo lo que digo es, están creando un problema donde técnicamente no lo hay, porque, o sea, volvemos al punto, trabajamos por tiquetes, trabajamos por objetivos y trabajamos incluso con timelines, no timesheets, pero timelines, llegar y decir, esta vara tiene que estar tal día. Ve a ver, entonces, ¿para qué necesito yo algo como un timesheet? Es una disonancia cognitiva muy grande de cosas, ¿verdad? Sobre lo que se dice y lo que se hace, porque, digamos, alguien te puede decir, bueno, es que lo que pasa es que en un business to business se tiene que tener un récord de lo que se hizo. Y yo, ok, ¿por qué no lo automatizas si siempre va a ser así? A vos te contratan, te ponen en el contrato que tenés que trabajar 40 horas a la semana, que usualmente se desglosa en 8 horas al día. Te ofrecen horario flexible y te ofrecen y te dicen que eso es lo esperado. Y luego van y te asignan trabajo que técnicamente cumple esa cantidad de tiempo o esa expectativa de tiempo. Quítele, póngale un poco porque la gente no te está, bueno, en algunos lugares no te están revisando con una lupa, ¿verdad? Y entonces usted viene y dice, de, ellos saben que yo voy a trabajar 40 horas a la semana, potencialmente, que yo voy a tener el mismo horario, que voy a llegar a las mismas reuniones, y entonces, ¿para qué carajos necesitan que yo llegue y nada más ponga hice 8 horas, hice 8 horas, hice 8 horas? Pero igual te lo piden porque, no sé, son demasiado estúpidos para comprender que podrían simplemente, no sé,
decirle a uno de los programadores ahí, acepté una aplicacioncilla que simplemente se meta a la base de datos de empleados y me genere la vara. Porque por otro lado te puedo decir, si vos pones a la gente a hacer eso, entonces eh, vos técnicamente te quitas de tener que llenar un Excel vos y pones a todos los demás a hacer su pequeña parte, por ejemplo, y generas un reporte, ¿correcto? Entonces, también los de recursos humanos le interesa mucho hacer eso, ¿verdad? Y como Pero es que con qué objeto, mae, porque o sea, si a mí me hacen firmar un contrato de que voy a trabajar 40 horas y que me van a pagar tanto, o sea, o sea, y si hay alguien de recursos humanos, alguien que sepa esta vara, porque ni yo que por- soy project manager sé, mae, o sea, ¿qué pasa si yo pongo ahí, trabajé 4 horas? ¿Me porque van a como rebajar o qué? porque no, y no es por el hecho de que vos pongas menos o no, aunque técnicamente esa es la expectativa, pero todo el mundo sabe que eso no sucede. Pero vos tenés a empresa A y tenés a empresa B, y entre ellos sí tienen un contrato por horas porque ellos son business to business. Y entonces ellos lo que necesitan es documentar y hacer papeleo de absolutamente todo lo que se hace para que esté respaldado la factura que se manda. ¿Me explico? Y hay desglosado por qué se está mandando esa factura, por qué se está mandando ese cobro. ¿Me entendés? Por eso es. Pero por otro lado, vos decís, bueno, pero si siempre va a ser igual y se sabe que todas estas personas están contratadas por horas, ¿cuál es el punto de no automatizar esto? De ahí ya sí no le tengo respuesta. ¿Por qué no simplemente poner a uno de tus desarrolladores a hacerte esa aplicacioncilla un toquecillo? Te cuesta más barato que estar pagando toda la vida esa vara. Este, por otro lado, muchas veces las empresas llegan a convencerte de eso. El personal de recursos humanos también te llega a convencer de que eso necesita ser utilizado y el management también, porque entonces, como vos decís, la creación de un problema, resolviendo un problema inventado. El jefe dice, mae, tengo que hacer una factura. ¿Por cuánto? Eso lo tenemos que ver en el reporte. Pero ¿y cómo se hace el reporte? Lo tienen que llenar las personas. ¿Y cómo nos aseguramos que lo llenen las personas? Necesitas que alguien lo supervise. Yo te hago ese trabajo. Con mucho gusto Sí. te cobro por eso. ¿Entendés? El culto de la productividad es un culto formado por todos esos parásitos que no tienen nada de valor que dar a una empresa que puede generar mucho dinero por medio del software. No sé si en otras industrias pasa igual, pero al menos aquí sí. Aquí eso es precisamente lo que pasa. Se inventan este tipo de problemas. ¿Para qué? Para que puedas vender la solución. Y ojo, la solución no siempre es un software. La solución a veces es un servicio. Entonces, pero ¿para qué nosotros te necesitamos tanta estructura jerárquica? De ahí es que necesitas un de recursos humanos, que se sepa el sistema, que haga onboarding, que llegue a hacer sus presentacioncitas de PowerPoint, necesitas un product manager que maneja a la gente, necesitas el project manager que se asegure de que vos llenes tus timesheets y tenés una bola de inútiles quitándote campo, costándole un montón a la empresa, pero con la falsa idea de que eso es productividad. Y lo peor de todo es que hay muchos que son lo suficientemente estúpidos para creerse eso, pero los que están arriba no son tontos tampoco. Ellos tampoco van a decir, oh, mira, sí, y se dejan llevar por esa estupidez. Lo que ellos piensan es, si yo logro crear esta estructura jerárquica, yo tengo que justificar por qué yo tengo tantas personas a cargo. Y entonces eso significa que mi puesto es súper importante y entonces a mí me tienen que pagar un montón de plata. Porque es un puesto súper importante que requiere de mucha experiencia. Mucha experiencia preguntando cómo vas y si ya llenaste los timesheets. Hay una razón por la Vea, cual la figura de la estructura corporativa está decayendo, porque las nuevas generaciones no están comprando esa estupidez, no les gusta cómo funciona eso y han vivido el estar abajo de eso. De hecho, lo ven como que vas a estar atrapado ahí abajo, entonces no vas a aceptar eso. Es que sí, es
crear un problema de la nada, aquí está la solución y esta solución no sirve porque realmente el problema no existe. Pero ahí está. Vea, Entonces alguien se llena dice, los bolsillos de dinero con eso. Ujú. eso es lo que ocupamos nosotros, inventarnos un problema. Vea, dice The Wire, la obsesión por la eficiencia puede llevarnos a crear soluciones para problemas que no existen. El artículo habla sobre el paradigma de la productividad. Señala que, aunque las herramientas digitales facilitan ciertas tareas, también han generado nuevas cargas de trabajo, como la gestión constante de correos electrónicos y mensajes. Vos llegás y le plantás una idea a la parte de arriba que muchas veces no tienen el conocimiento. La mayoría de CEOs, que no son Zuckerberg o Satya, de los más no son programadores, no son personal técnico. Entonces llega un mae y le dice, mae, ¿vos estás seguro de que estás sacando el mayor rendimiento de tus desarrolladores, de tus programadores? Entonces vende la idea de que él tiene mucha experiencia con Agile y esto para sacar la mejor productividad y te vende una idea que vos como dueño de una empresa en una sociedad de estupidez te brillan los ojos cuando a vos te venden el hecho de extraer un valor extra de una persona siguiéndole pagando lo mismo. Entonces, todas esas cosas suenan muy bien porque los maes te venden la idea de que vos vas a poder hacer de tu departamento de software una línea de producción. Y lo hicieron excelentemente bien. Los programadores perdimos esa pelea, en especial porque nosotros no nos metemos en ese juego de política. Eso se esparció por todo lado y ahora todo el mundo lo da por sentado. Aseguraron que se podía hacer una línea de producción, como con Agile, con Scrum Meetings, con Daily Stand-Ups, con Velocity Charts, con Burnout Charts, con Story Points, con herramientas de manejo de eficiencia, con timesheets. Y realmente lo único que eso hizo fue hacer que el proceso de hacer el software estuviera lleno de un montón de pasos burocráticos que lo hace todo más lento y que requiere una persona supervisándolo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas herramientas digitales son la respuesta a eso. Y después necesitas un poco de idiotas manejando correos porque el jefe no sabe cómo utilizar los reportes de Jira. Y entonces, mae, ¿por qué no me mandas el Excel para ver cómo está la cosa? Porque obviamente los más van a entender los reportes que están viendo. Ay, sí, el team tiene un velocity de tanto. Es para Es el una, town hall, mae. es una estupidez, mae. Es una estupidez. O sea, la gente, y te lo digo, nosotros tampoco nos quedamos queditos. Nosotros hicimos de todo este sistema, pues, una forma de no hacer ni mierda tampoco. Caímos inclusive en ese juego, porque entonces los tiquetes son bugs y son cositas muy específicas y uno siempre puede llorar. La tarea no está bien especificada, necesito que me la refinen. Y entonces vos jugás ese mismo juego. Entonces lo único que están haciendo es incentivando un poco de gente que no hace nada. Yo cobro un montón de plata en un montón de trabajos por hacer cosas que cualquier junior puede hacer, mae. Bueno, como es, yo sí hago mis tiquetes ultra específicos. Mae, es que honestamente a mí sí me molestaba cuando yo recibía un tiquete, mae, y esa era que, o sea, y eso no era por joda, mae, pero yo no, o sea, no sabía qué había que hacer, era como, ¿qué hago con esta mierda, mae? O sea, entonces sí, mae, esa ahora a mí me quedó muy grabado, entonces todos mis tiquetitos van ahí súper A mí me quedó detalladitos. grabado por la U. Porque obviamente tenía que haber clases de Agile, ¿verdad? Entonces hacían simulacros. Aquí está la historia de usuario, hágalo. Y yo, mae, ¿qué putas dice aquí? Se lo pasaba el profe y el profe decía, ¿qué putas dice aquí? Y el de la cátedra también, entonces, ¿qué putas hizo esto? Legal. Chiquillos, Chicos, entonces vean, si ustedes basándonos en necesitan... eso, tiene un propósito la vida, no, tiene un propósito la eficiencia, o la eficiencia que estamos viendo ahora, mucha la eficiencia, no te voy a decir que toda, por supuesto, pero mucha la eficiencia que estamos viendo ahora es simplemente sin propósito. Como mencionaba en la introducción, correr más rápido no sirve de nada si uno va en la dirección equivocada, o si simplemente no tiene un norte al cual llegar, ¿verdad? Este,
¿qué, qué, qué, qué podemos hacer con esto? Y con esto yo recuerdo ahí una forma, digamos, muy analógica, digamos, del típico en mis tiempos, pero no lo estoy diciendo eso, nada más para hacer un ejemplo. Este, un ejemplo de eficiencia sin propósito. O bueno, sí tiene propósito, pero que se puede ver permeado si no se piensa bien. Bueno, Alessandro no, pero ¿usted recuerda el concurso de perros de Tropical? O sea, es muy tuanis el Me tema de la recuerdo haber eficiencia. votado en la página de esos maes. Exacto, es que ese es el punto. Que, que es lo que se busca, por ejemplo, eh, bueno, voy a explicar para que la gente pueda entender, contextualizar. Básicamente había un concurso en el que usted subía la foto de su perrito a una página web, y entonces en la página web había un montón de fotitos de perritos, y usted entraba y votaba cada no sé cuánto por el perrito que usted quisiera. El perrito ganador se ganaba, no sé, unas croquetas, por decir algo, no recuerdo, fue hace mucho. De un premio Entonces, interesante, en realidad. Sí, sí, sí. sí, bueno, no recuerdo yo, o sea, y recuerdo que obviamente la idea, ¿verdad? De hacer la página web y todo esto es parte, me imagino, hacer la votación de forma eficiente y de forma justa y demás. El problema es que se pierde, como quien dice, el propósito real De la votación. cuando hay gente que puede doblar un poco las reglas. ¿En qué sentido? Yo recuerdo, mi hermana entró al concurso y nos dijo, ay, voten por nosotros, no sé qué, y es ahora que yo me meto y veo que todos tenían ahí como todos los perritos, no sé, de 50 votos a 300 votos en general, ¿verdad? Y había un mae ahí que tenía como, no sé, 8.000 votos, y es ahora que usted dice, mae, eso suena raro, mae, porque, o sea, está bien que usted tenga muchos amigos, mae, pero, mae, o sea, wow. Entonces, el caballero aquí presente, ¿verdad? Llegó y dijo, mae, ¿por qué no simplemente hacemos una vara automatizada que esté votando constantemente? Eh, el rollo fue que en cuestión de 2 horas se alcanzaron, no sé, eran como 12.000 o 30.000 votos, ¿verdad? Una vara estúpida ya. Es que, ¿sabe? Porque a mí quiero entender, vea, porque hay mucho arte detrás de esto. Primero buscamos cuál era el API que se llamaba. Buscamos el ID del perro de la hermana de Gabo. Luego yo dije, tenemos que tener cuidado con qué tenemos que el formulario tenía correo, tenía nombre, tenía, ¿verdad?, ciertas varas. Entonces yo dije, yo estoy seguro de que tiene que haber algún API interesante gratis en algún lado donde alguien randomiza nombres y correos. Y en efecto, encontré Ajá. un API que randomiza nombres y correos. Entonces hice un pequeño script que lo que hacía era preparar un payload, prepararlo como lo recibía el sitio de Tropical, mandaba el request y entonces empezamos a repetirlo. El error que cometí fue que yo no pensé que todo iba a funcionar, ahí mamada mía, apoyada mía, que todo iba a funcionar inmediatamente. Y yo lo puse en un loop, pero se me olvidó temporizarlo, porque yo realmente estaba haciendo la prueba. Entonces el MA hizo como unas 10,000 requests de golpe. Y entonces, obviamente, los votos se fueron para arriba, pero también boté el sitio porque lo recargué. Y entonces, y lo seguíamos ejecutando porque ahí yo hice un poquito de parche. Mira, vamos a hacerlo al menos a que sea cada segundo, digo, cada 5 segundos, una hora así, pa. Y yo dije, madre, qué idiota que soy, porque obviamente ya la vara se desmadró por completo. Los maes se dieron cuenta, al día siguiente me tenían blacklisted por medio del IP estático que yo tenía. Obviamente. Porque a mí se me olvidó temporizarlo, mae. Y de ahí, No, y los obviamente, los votos a la maes mierda, introdujeron ¿verdad? O ahí un sea, captcha cero ahí votos. muy, muy, muy brutal para que ya no se pudiera hacer eso. Pero si lo hubiera hecho yo bien y no hubiera sido un imbécil, lo hubiera manejado un poquito diferente, hubiera pasado el script para que varias personas lo ejecutaran al mismo tiempo y los IPs variaran un poquito. Pero no, obviamente. Sí, Entonces, por ¿a eso Boté usted qué el es a lo esperaba que que sitio voy? funcionara la completo. primera. ¿A qué es a lo que voy?
yo me imagino que tuvo que haber alguien que dijera, mae, no lo hagamos en Instagram, no lo hagamos en Facebook, como lo hace todo el mundo, mae. Hagamos una página, en la página montamos esto, obviamente hay que contratar esto, un programador, un desarrollador, un front, o sea, ¿me entienden? Entonces, a lo que voy es esto, los más tuvieron una buena idea, pero por Exacto, ejemplo, una muy buena. si ya sabemos que Facebook funciona, que Instagram funciona, que incluso las limitaciones que puede prestar Facebook e Instagram son muchísimo más bravas, porque por ejemplo, vos puedes darle like a una foto solo una vez y se acabó. Pero yo me imagino que querían montar una vara, hacer todo, o sea, volvemos al punto, están creando un problema. Por ejemplo, que los más decían, no, es que queremos ver si la misma persona se esté metiendo constantemente y no sé qué, mae, ya tiene el voto. Entonces, se crea un problema, se busca una forma eficiente de hacerlo que en la carrera, obviamente, yo en lo personal trato de pensar cómo se puede siempre quebrar algo, pero es como es porque he visto este tipo de cosas, entonces yo siempre estoy viendo Armai, ¿cómo pueden joder esta mierda? Entonces, el Facebook, el Instagram, no es tan difícil, no es tan fácil joderlo, pero vamos a eso. Me imagino yo que se creó un problema, solo podemos dar un voto, se inventó una solución que al final se pudo manipular, que estoy seguro que no solo nosotros, estoy seguro que la persona esta que tenía 8.000 votos también tenía un bot ahí, o sea, porque, madre, ¿cómo va a tener 8.000 votos, madre? O sea, tiene 50 amigos que nadie tiene brete, madre, y cada 5 minutos se meten a darle like, madre. Nada que ver. Pero bueno, la cuestión es esa. Muchas veces se crean problemas o se busca una eficiencia que realmente no tiene un propósito tan, no diría honesto, sino un propósito ya hecho. El propósito de un concurso de estos es ver cuál perrito recibe más apoyo. Este, pero obviamente se pierde un poco en cuestiones como estas. Eh, la falsa eficiencia. Ahora, otra de las cosas que encontré que escribían, honestamente no agarré el URL, ahí me perdonan si alguien sabe dónde Ay, es. Dice, no, ser más rápido no siempre significa ser más efectivo. Ahora, esto viene junto al último tema del que vamos a hablar, que es el que me encanta porque tengo ahí un ejemplo fantástico. El paradigma de la productividad también destaca que la introducción de tecnologías diseñadas para mejorar la eficiencia puede en realidad aumentar la carga de trabajo y reducir la productividad en general. Entiéndase lo que estábamos hablando, ¿verdad? De manejar lo de los correos, lo de los mensajes, que tienes que meterte a no sé qué página que ni siquiera está dentro del sistema para llegar y poner que trabajaste 8 horas y que tenés que buscar ahí, que fue lo que hice ayer, ay, es que no recuerdo. Entonces, cosas por el estilo. El fenómeno se conoce como paradoja de productividad, de la que ya hablamos, donde las mejoras tecnológicas no se traducen necesariamente en mayor eficiencia o satisfacción laboral. Que esto también siento yo que a nivel social, que ya los que han visto el podcast saben que yo soy el chancleta del grupo, también se requiere. Si yo tengo un trabajo que es muy repetitivo, muy cansado, muy tedioso hacerlo, la idea de la automatización es que me quite a mí ese problema que yo tengo o eso que tengo que hacer repetitivamente o de forma no agradable para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer, programar, diseñar, Sí, trabajar en general. pero ahí hay un tema, es que ahí no hay un interés real de las personas que ofrecen pagar por estos trabajos de cambiar eso. O sea, la gente podrá estar pensando en este momento, es que ¿por qué rayos un call center haría eso? Lo que necesitan es explotar a las personas lo más que puedan. Yo tendría cuidado no solo verlo como un call center, la mayoría de los trabajos de desarrollo y programación hoy en día son nada más una maquila de código. O sea, usted vienen y le dan un montón de tareas repetitivamente y todos los días usted tiene un daily stand-up y todos los días tiene un planning porque usted lo que está haciendo es trabajo repetitivo. O sea, la gente que programa hoy en día en su mayoría no piensa.
piensan los que crean soluciones, no la mayoría de los programadores. Y entonces de ahí cae en lo mismo. Esa paradoja de la productividad es que vos creas esta cuestión repetitiva porque vos generas el problema de necesitar supervisión para que esa labor repetitiva siga sin interrupción. Bueno, es que yo sigo creyendo aquello que dijo, eh, ay, se me va el nombre, su vecino, Norman, Norman. Dios, qué sorry barbaridad. Norm, Le va a ahí. mandar las quejas. Yo siento que programar, como dijo él, es arte también. Entonces, es una disposición creativa. Sí, Entonces, yo en lo personal siento también que si usted maquila, que es ciertamente es lo que sucede hoy en día, maquila ese proceso creativo, eh, de ahí pasa lo que usted está diciendo, ¿verdad? La gente deja de pensar porque ya no hay que pensar, no hay que llevar ese proceso creativo, ¿verdad? Eh, Así que, como es ustedes que nos están escuchando y tienen formas de cambiar esto, es que véalo tómenlo de en esta cuenta. manera. Alessandro nos acaba de decir que él llevó clases de Agile. Mae, lo que la gente está aprendiendo de artístico no tiene nada. La gente no está aprendiendo a programar. Aquí no tenemos programadores, lo que tenemos son un montón de codificadores. Y Mae, así con todo el respeto del mundo, y no lo digo por Alessandro, porque Alessandro es un programador buenísimo, de hecho, por eso lo estoy trabajando conmigo, es si usted necesita una clase de Agile, usted probablemente no debería estar programando. Sorry. Mae, ¿quiere que le diga lo peor? Diga. Que no fue una clase de ayer, fueron 4. Claro, porque tuvieron que separarlo en 4 sprints. No, es que es la misma cochinada con diferente nombre, mae. Y detrás de eso, todos los profesores en una reunión de planning, en una reunión de grooming, en una reunión Ah, en un no, no había reuniones por retrospective, dicha. No, no había llenando un reuniones por Nico dicha. Nico Calendar, que si usted quiere vomitarse alguna vez de la estupidez con las que estos agile coaches han llegado a los niveles a los que han llegado, busquen Nico Nico Calendar con K. Oscar, eso, a ver. Nico Nico Calendar y Pero vomítense. ¿dónde va la K? Hay como tres partes ahí donde puedo poner Nico K. Nico, Nico con K, otro Nico con K, Calendar. Ok, ok. Busquen lo que es eso. Y dígame si estos más no piensan que, o sea, no tienen cerebro de kinder. Ok, Ok. entonces, quiero compartir con Ma- ustedes lo que viene siendo... Alejandro ya se puso a buscarlo. Yo No, después, me yo lo reservo mis busco palabras, después. mae. Ok, ahora, teniendo en cuenta todo esto, sabiendo, ¿verdad?, que estamos viviendo una época donde la eficiencia y la productividad y todo, pues sí existen, pero mucho es también un cuento, ¿verdad?, para poder cobrar o para poder decir qué hice y demás. Este, ¿Cómo se puede crear automatización con propósito y contexto real? Y ahora, esto yo decía que este último subtema a mí me encanta porque eh, una vez más, Víctor y yo tuvimos la oportunidad de tener un proceso, bueno, no, de empezar un proceso que obviamente no llegó a finalización, en el que nos damos cuenta cómo buscar ese propósito muchas veces, y lo que yo dije anteriormente, no solo es culpa de los programadores, sino también de los clientes. Eh, bueno, anoté aquí, ¿verdad? En CodeMinds, nosotros tratamos de buscar un criterio a la automatización, entender el negocio, identificar cuellos de botella reales, construir soluciones que si son automatizadas tengan un propósito, o sea, que realmente solucionen algo, ¿verdad? No automatizar por moda, sino por necesidad. Y yo sé, y el ejemplo que quiero dar es de los que más recuerdo, de las cosas, digo yo, más lindas que me ha pasado, pero a la vez más frustrantes. Nosotros en algún momento, íbamos a hacerle la página web a una tienda aquí en Costa Rica, que es una tienda muy grande.
La cuestión es que estas personas lo estaban manejando con WordPress, el favorito de Víctor, y ni siquiera era WooCommerce, era un add-on ahí de venta rarísimo. Obviamente, por el volumen de ventas y todo lo que ellos tenían, obviamente la maquinilla esa ya no echaba, ¿verdad? Era como que usted ponga a jalar un hámster, un tren, no le va a dar. Entonces, llegan y nos dicen a nosotros que si podemos hacer la solución, nos enseñan unas páginas que a ellos les gustan y demás, y nosotros, obviamente viendo el volumen y el tamaño de esto, nosotros dijimos, ok, evidentemente WordPress no va a servir, tiene que ser una plataforma específica para ustedes, Propietaria. propietaria. Entonces, Víctor llega y dice, ok, vea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un estudio de todo lo que se hace, cómo lo hacen, cuáles son los procesos y demás, porque nosotros necesitamos saber qué vamos a programar, porque si no, nosotros no podemos empezar a programar por programar. Hizo el mal, o sea, necesitamos saber qué se va a programar y la escalabilidad que se tiene que tener y un montón de cosas que se tienen que hacer. Y esto tiene un costo. Eso tiene un costo porque no es nada más llegar y hacer dos preguntas, ¿no? Hay que meterse al sistema, ver los volúmenes, ver cuánta gente, proyecciones, un montón de cosas que por lo general la gente no hace. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que el cliente no estaba de acuerdo. El cliente quería comenzar a programar o que comenzáramos a hacer la solución. El detalle es que, Víctor explicaba, ¿no? Es que yo no le puedo dar a usted una solución que no sé cuál es. Yo necesito primero investigar cuáles son las necesidades que usted tiene, ver cómo está trabajando su negocio, entenderlo todo para poder darle de una solución correcta. En algún Y momento eso yo me es imagino que Víctor, tiempo de un profesional, tiempo de varios profesionales. correcto. Y yo siento que Víctor, incluso yo, porque yo también lo sentí, yo siento que el mal lo que tal vez entendía era que nosotros queríamos sacarle la plata por hacerle preguntas y después sacarle más plata por programar. Entonces, Idiosincrasia latinoamericana. totalmente, y totalmente justificado, madre, porque todo el mundo aquí es así de cochino. Pero Pero, Gabo, pero es que yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Si aquel otro mae dice que me arma una tienda por $1,500 en una semana. la cuestión es que yo me imagino que Víctor lo sintió, yo lo sentí, entonces llegué Víctor y le dice, vea, este estudio es como cuando usted quiere construir una casa y usted manda al arquitecto y al ingeniero civil a hacer los planos. Estos planos, la documentación que nosotros le vamos a dar, usted puede llevársela a cualquier agencia digital y la agencia digital le arma esto, como para que usted vea que no es que nosotros queremos sacarle la plata, o sea, queremos hacer algo bien hecho, algo que le sirva a usted, que no se vaya a quedar pegado, que no se le pierdan ventas, o sea, o sea, hacerle algo bien hecho. Al final, el cliente simplemente dijo que no quería. Si nosotros queríamos trabajarlo, tenía que ser comenzar a programar y comenzar a hacer la vara de una vez. Que al día de hoy no sabemos. Obviamente teníamos la idea de lo que él quería porque nos mostraron otras tiendas de ventas de estas que hay en Estados y todo, obviamente propietarias y bien hechas, Eso fue lo pero peor. volvemos al punto. Los ejemplos de todo lo que nos dieron, yo lo vi y todo era sistemas propietarios y les encantaba todo lo que tenían y ellos como, y por supuesto, se lo hicieron a la medida y Claro. probablemente les cobraron miles de dólares, cientos de miles de dólares por hacerles algo de ese tipo. ¿De ahí? Sí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al final, el negocio no se cerró. eh, es una cuestión de ética profesional, digo yo, en el sentido de que nosotros no simplemente vamos a llegar y vamos a decir para que no se pierda el negocio, ok, comencemos a programar lo que sea, la mierda que sea, y Pero el ahí vemos problema cómo es que la arreglamos en el gente proceso. por la plata sí hace eso y por eso es que si bien es cierto la mano de obra costarricense es todo es muy conocida por su calidad, la producción costarricense, el management, el liderazgo costarricense es una risa porque la mediocridad impera aquí. Y a todo le dicen que sí. O sea, con tal de asegurar la venta, a todo le dicen que sí. Ajá. Y uno que es ético se queda rascando. Entonces,
parte de eso también, como el ejemplo que acabo de dar, ¿verdad? Viene ligado a ética profesional, bueno, no solo a ética profesional, sino realmente entender cuándo, si vamos a hacer una automatización o si vamos a cambiar un proceso para hacerlo más eficiente, si realmente va a ser más eficiente, si realmente se necesita, si realmente es algo que, por ejemplo, tal vez te cueste caro ahorita, pero en el contexto del tiempo te va a ahorrar un montón de plata. Entonces, yo siento que eso es algo que aquí no se da. Las razones las acabamos de decir, ¿verdad? Todo es por plata. Si alguien dice, no, yo quiero que programe ya. Lo que decíamos incluso al principio, yo quiero ver algo. O sea, Te porque de puedo ahí, atravesar un poquito más el caballo. dale, dale. La ignorancia es pecado de todo mundo, ¿verdad? O sea, todos somos ignorantes en algo. Pero es muy curioso que en la parte tecnológica, la mediocridad de las personas y la ignorancia vaya a niveles tan altos en los que les cuesta entender que como no hay algo tangible, eso no significa que no sea difícil de hacer. Usted no llega a donde un maestro de obras y les trila que por qué no empiezan a tirar cemento de un solo. Todo el mundo sabe que eso no funciona así, que usted tiene que conseguir planos, conseguir planeamiento, tiene que conseguir permisos, tiene que inspeccionar la obra, tiene que ir a buscar los materiales, tiene que ir a hacer todo eso y de ahí, eso se cobra siempre. A vos te empiezan a pagar desde antes. Usted no es que, digamos, a toda esta gente, o al menos parte del equipo, el arquitecto y demás, no se le empieza a pagar hasta que se empieza a, ¿cómo se llama? A chorrear el cemento o a acabar el hueco donde se va a hacer la placa. ¿Me entiende? Pero de alguna manera, el reto que nosotros tenemos acá es que para los desarrolladores sí son así. Para la programación se espera que uno empiece simplemente a escupir código porque no ven más allá de todo lo que hay acá. Y lo peor de todo es que hay personas que sí aceptan trabajar en esas situaciones, hacen cosas que no están bien hechas, cobran algo que realmente lo que yo veo que cobran estas empresas es un insulto, hacen negocio de manera no ética y la ignorancia impera en el resto de todas las personas, porque vos no puedes llegar a decir, ma, es que si vos quieres esto hecho y lo querés en un tiempo prudente, yo tengo que pagarle a un equipo de personas que yo sé que me van a hacer bien el trabajo, pero de ahí llega cualquier otro idiota y te lo ofrece por $2,000 en 3 semanas y vos no sabes lo que esa vara tiene por debajo. Y de yo, digamos, hay una razón por la cual proyectos de software y por ende negocios que están creciendo o empezando, el 80%, y si me quieren corregir, busquen esta estadística, fallan. Entonces, si la gente quiere seguir malgastando su plata y luego literalmente tirarla a la basura, entonces, ¿para qué me voy a poner a yo buscar negocios? Mejor me le voy a trabajar a un gringo que no me estrila con esas estupideces y me paga todos los días. Pero entonces se desperdicia mucho. Aquí nosotros podríamos estar captando inversión y dinero por montones, pero se desperdicia por la pésima idiosincrasia que nosotros tenemos. Yo quiero agregar que también en parte el problema está en que muchos no ven el largo plazo. Ok, pierdo plata hoy y ya mañana gano $1,000, ponerle. Pero hoy perdí 2,000. ¿Sabe cómo pasa mucho? Yo sé que muchos se me van a cagar en la lotería. También en la lotería, ¿cierto? Gastan un pichazal de harina madre durante todo un año y se ganan 100,000 pesos en diciembre. Es como, ¿what? Y de ahí Es que sí, se gastaron el como medio problema es que millón, man. Entonces, de ahí, todo el mundo ve en el corto plazo. O sea, sí, funciona en el corto plazo y ahí en 2 meses, 3 meses. Cuando ya diga basta, ya explote, ¿qué hacemos? O volver a hacerlo, volver a gastar el dinero, porque explotó. Y de sí, hecho no, así es como se van y la gente no se da cuenta que a la larga se gasta un montón más de dinero. La otra por cosa es que, supuesto. digamos, las casas llegan y duran su rato haciéndose y dependiendo de la complejidad de las cosas es un montón de trabajo, un montón de varas, pero Dios guarde vos vengas a decirle a alguien, mae, esto es un proyecto de desarrollo de software que va a tomar probablemente un año realizarlo con esta cantidad de personas. Y si lo querés más rápido, necesitamos más personas en el equipo y eso también tiene un límite. Entonces,
Mae, es que es vacilón. Un proyecto pequeño, por ejemplo, si los websites fueran casas, una casa sería un proyecto pequeño mediano, un proyecto que en WordPress vos podés, ¿cómo se llama? Inclusive con plataformas con WordPress vos podés llevar a cabo y completar. Pero cuando vos ves las torres de edificios, esos son los proyectos enterprise o los proyectos para una compañía para hacer algo grande. Si vos entendés que esa vara dura meses levantándose, entonces los invito a que entiendan que entonces, igual que eso, un proyecto de compañía, no una casa para un individuo, un proyecto grande es exactamente igual que eso. Uno, se necesitan especialistas que el proyecto pequeño tal vez no, porque yo tengo un amigo que se levantó una casa él solo, weón. Pero el man no va a ir a levantar un edificio de apartamentos solo. Vos vas a O necesitar puede mover levantarlo, porque se sostenga es otra vara, ¿va? Eso es y, cierto, por y poder lo que va a puede. durar, ¿verdad? Pero entonces de ahí vos ves la cantidad de personas que están involucradas en un proyecto de una magnitud más grande, pero la gente por la falta de pensamiento crítico y de capacidad de pensamiento abstracto, al no tenerlo ahí, al no haber un pedazo de bloque ahí construyéndose, no entienden que eso es precisamente lo que se hace con software comercial. No, y tampoco entienden los costos de la vara. No, Es lamentable. Por ejemplo, yo tengo formación técnica y yo sé que hay cosas que salen caros. Yo he construido casas hablando de páginas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay cosas que usted las ve y usted dice, esto, yo solo no lo voy a hacer, o sea, o puede tomar incluso años. Y cuando digo años, no necesariamente porque tome años hacerlo, sino porque, por ejemplo, una compañía podría llegar y tener un proyecto de tienda, por poner un ejemplo, ahora que estamos hablando de la tienda, gigante, y decir, mira, el presupuesto que tengo para 6 meses es esto. Construyámoslo modularmente y lo primero que ocupo es un showroom. Y después, dentro de 6 meses, construimos, no sé, un checkout que me permita conectarme con esto y esto y esto. sí. Y ya después construimos, no sé, algo que le mande saluditos a la gente cuando compra. De la misma Pero la manera que gente no. hacen la inversión en su negocio. Es que la puerta digital de las cosas es un negocio paralelo a tu negocio. Cuando vos tenés un negocio grande como esta cadena que vos dijiste que ya era ya más grande, de ahí tienen que entender que entonces el negocio paralelo, que va a ser el portal digital por el que van a hacer las cosas, va a tener que ser igual. Ellos no llegaron y construyeron todos estos locales y todas estas varas y trajeron la cantidad de cosas que tenían, ¿no? Ellos tuvieron que empezar por algún lado. Y es curioso que entiendan eso y sean incapaz de verlo para otro proyecto igual, para otro proyecto que es igual, solo que es tecnológico. Pero lo que más me da risa es que es muy curioso como uno contrata a un profesional porque vos no sabes de lo que estás hablando, por ende contratas al profesional y luego te pones a cuestionarlo. Eh, eh. Dice Comunda, la automatización debe ser una herramienta para mejorar procesos, no un fin en sí misma. Según un estudio común de la automatización puede reducir los costos operativos hasta en un 30% cuando se implementa de manera estratégica, es decir, planeada, no solo por hacerla. Tal vez deberíamos decirles eso, porque yo estoy seguro de que muchas de las cosas que hacen con un sistema que no les da el inventario adecuado, que no está centralizado, un montón de cosas, les tiene que salir carísimo todo eso, incluyendo el personal para llevarlo a cabo. Usted sabe, con una cadena tan grande, lo que es decirles más, les va a costar 30% menos todo. Ahora que lo vean es otra cosa. Por lo menos no en por lo menos no en el corto plazo, como decía Y es la falta de Alexandra. visión, porque ellos estaban pensando nada más en un storefront, no estaban pensando en un sistema que les manejara todo en un solo lugar. ¿Sí? Y yo me imagino que los más todavía manejan las cosas en un montón de hojas de Excel. Cuidado si no en papelitos. Pero bueno, hey, básicamente eso es lo que queríamos comentar hoy con todos ustedes, oyentes, visuales, todos, acerca de la eficiencia, bueno, la productividad y todo esto del culto a la productividad
de cómo realmente muchas veces lo que se busca es nada más decir que hacemos más, a pesar de que produzcamos menos. Pero bueno, nos gustaría mucho escuchar qué opinan ustedes de este tema, si ustedes consideran que diferente, que todo tiene que automatizarse, que todo tiene que optimizarse, si ustedes se sienten más productivos o si se sienten menos productivos. Como todos ustedes saben, a nosotros nos encanta leerlos siempre. Estamos ahí leyendo los comentarios en YouTube, ahí los comentarios en TikTok. Hemos visto ahí que les gusta mucho llegar y, y escribirnos ahí si están de acuerdo o no. Entonces, Decirle a Gabo este, que es cute. what the fuck, man. También puede, o sea, hey, todo Ahí bien. están en TikTok. Yo digo que es la barba. Muchas gracias, se Yo lo no creo, no. agradezco. Puede hacerlo también, también lo vamos a leer, también hasta like le vamos a dar. Así, igual que el like le vamos a dar, denos usted un likecito aquí, compártalo ahí con su compañero que es ferviente creyente en la productividad y que todo tiene que ser automatizado para ver cómo nos vamos a dar aquí unos manazos. Como todos ustedes saben, estamos en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, tenemos un Discord por si se quieren meter, si tienen preguntas, ahí estamos todos. Tenemos, bueno, los diferentes espacios, ¿verdad? Un espacio ahí dedicado a WordPress, aunque a Víctor no le guste, espacios dedicados a programación un poco más seria, diría él. Si tienen preguntas, ahí pueden preguntar, estamos todos ahí. Y pues básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches, días, dependiendo de la hora que lo estén viendo.